queríamos ¿Qué tenemos? conversar en relación al tema de lo que les decíamos en nuestra portada, el tema del presupuesto 2026, pero también esto, leerlo más allá de esas claves quizás más de números en sí, muchos como conclusiones o pequeñas, sí, análisis que se empiezan a cruzar en relación a lo que significó, más allá de sus palabras, lo que la performance que vimos anoche en relación a esta cadena nacional y en relación al contexto. Y bueno, muchos decían, apenas esté que salga nomás el invitado, el mismo Milei decía, el problema no fue el cocinero, sino la receta que se aplicó. Pero todo lo que se dijo, se habló de profundizar, tal como ya lo había dicho en el primer discurso después de conocerse los resultados de las elecciones, y se habló en un tono de bastante más tranquilo, mesurado, pero hablando de profundizar. Profundizar quiere decir, sostengo la bandera del equilibrio fiscal, que es lo que me trajo hasta acá. Y ahí habló de todos estos números en relación a esos aumentos a partir de este presupuesto 2026, que vale decir... se actualiza ahora, es un presupuesto que se pensó en 2022 para el 2023, se sostuvo todos estos años, que siempre lo decimos, es como que vos tengas un salario que se pactó en 2022 y estés sobreviviendo a esta fecha, y ahora se replantea en base a una inflación estimada, con números estimados de cara al año que viene. Repito, difícil pensar nuestra Argentina a veces en relación a largo plazo, cuando siempre estamos pensando a fin de mes. Sí. Vamos a analizar todo esto con Ezequiel Jiménez ya está del otro lado, consultor y analista político. Ezequiel, buen día, gracias por recibirnos. Hola, buen día, Carla, equipo, ¿cómo están? Bueno, lo decíamos, uno de los tantas, conclusiones a las que se va llegando. ¿Qué apreciaciones podemos cruzar de tu lado, no? Mira, yo haría un análisis en dos partes. Sí. La primera parte es reconocer que la presentación de la ley madre, que es el presupuesto, es una cosa muy buena. Argentina por primera vez en su historia había prorrogado 2 veces el mismo presupuesto. Por lo cual, que un presidente se tome el tiempo, haga cadena nacional y anuncie que lo va a enviar al Congreso, bien, punto a favor, me parece importante institucionalmente, es parte de lo que dice la Constitución. Excelente, hasta acá vamos bien. Sí. Segunda parte del análisis, veamos el contenido del presupuesto 2026. Hoy te diría que es imposible que las pautas que se hablaron hace menos de 12 horas se cumplan. Desde el punto de vista político, porque el gobierno puso en riesgo su gobernabilidad al pelearse con todo el mundo. Desde el punto de vista económico, porque las variables de Toto Caputo y CIA no están cerrando ni siquiera con un acuerdo con el Fondo Monetario. Y tercero, te diría de gestión. Tenemos una gestión decimada con menos de 30.000 empleados públicos que ya no están en la función pública, que hace que todo lo que hoy se quiera motorizar, por ejemplo, hablemos de inversión en lo que vendrían a ser las rutas argentinas, no se puede hacer de un día para el otro cuando has perdido capacidad estatal. Entonces, esas tres cosas juntas me llevan a pensar que lo de anoche fue en realidad el presidente intentando estrenar una nueva forma de comunicación política. Y solamente iría a esa cosa tan chiquita que es pararse solo, hablar despacio, no utilizar ningún insulto, no decir viva la libertad carajo al final, mostrarse mesurado e intentar cambiar la relación con el votante desde las formas, que es algo que se le criticó un montón, con justa razón, pero no desde la substancia, porque uno cuando inclusive escarba un poco el famoso superávit fiscal o el ordenamiento, el anclaje fiscal, si querés repasamos números que los tengo, pero es todo muy ficticio, o sea, uno con sus jubilaciones donde deberían estar, o el financiamiento universitario que perdió 40% en un año, se fuma el equilibrio fiscal, por lo cual es algo muy dibujado. Entonces, ¿qué le queda al gobierno de acá a octubre? Y que la inflación no salga de más de 2%. Le queda solamente eso. Entonces, en menos de 2 años, un gobierno que había empezado bien, porque había hecho un montón de medidas de ajuste al principio, hoy cambia radicalmente de discurso, no cambia en la substancia, pero se va a quedar corto. Los analistas que vemos esto de cerca, los números, desde ya te digo, el dólar a fin de año debería estar en 1.300 y pico, dice el presupuesto.
hoy está a 6 pesos de tocar el techo de la banda. Claro. Sí. Ya lo vivimos en la Argentina, que los primeros años fueron los peores y ahora se viene lo mejor. Eso. Ya lo dijo Chin, ya lo dijo De la Rúa, ya lo dijo Macri, y ahora lo dice Milei. Después, si querés, vamos a hablar de soluciones, porque no hay que ser tan derrotistas. Todavía le queda una bala al gobierno, pero sin ningún cambio de estructura fundamental de este dogmatismo económico, la veo muy difícil. Y también esto se da en un marco, decíamos, ahora de cara a octubre, depende, bueno, si uno va por los datos también, por ahí hablamos del índice de confianza que ha caído también en relación a otras instancias. Después hay otras cuestiones, se publicaron, se anunciaron estos aumentos. ¿Cómo es posible, repito también desde la cuestión narrativa, aumentar pero sin emitir y poner en jaque ese equilibrio fiscal? Es como, algunos hoy están diciendo, al final se había plata, entonces es como que se empiezan a mezclar los tantos, ¿no? ¿Cómo se explica esto? A ver, yo soy de los que piensan que plata siempre hubo. El tema es cómo uno la gasta y la ejecuta. Pero lo que dijo anoche el presidente de lo que vendrían a ser elevaciones porcentuales de educación, de salud y demás, tienen que ver con el dato de inflación que proyectan. A ver, lo pasamos en concreto y fácil. Sí. Milei dice que el año que viene vamos a tener 10% de inflación. Sí. Entonces, si yo te... Anual, claro. Si yo te subo en educación el 14%, le estás ganando por 4 puntos a la inflación. Claro. Ahí no sé si estoy. Sí, ahí está. Sí, bueno, entonces, en teoría, claro que uno le gana la inflación, pero esto solamente lo vamos a ver de acá a un año. Claro, entonces, y aparte, ¿cuál es la urgencia inmediata? Es lo que importa y desde dónde se calcula. Si yo te calculo a futuro, bueno, te puedo prometer un montón de cosas, pero de ahí al futuro, en esta Argentina coyuntural, es muy difícil que ocurra. acá veía un dato también, para el 2025 se había proyectado una inflación del 18,3% y ya para agosto hemos superado eso, ¿no? Por ejemplo, en un 19 y pico por ciento. Un poco es también lo que estás diciendo, es como difícil pensar aumentos en relación a inflación estimada para el año que viene. Entonces como que siento que cuando llegue el año que viene y tengamos que rever los números, o sea, nada, es difícil sostener una Argentina a largo plazo. Encima, después de si hay elecciones y cómo eso termina impactando también en el mercado, que lo estamos viendo. Es como un bucle, ¿viste? Constante. A nivel análisis político, narrativas, para ir redondeando ese, también preguntarte... ¿dónde están parados acá ahora los gobernadores? Sé que Gustavo Sáenz ya se ha juntado con el ministro del Interior, ha tenido reuniones, muchas otras provincias han recibido algunos montos, todo esto en un contexto donde se ha vetado el tema del Tesoro, no me va a salir, los aportes al Tesoro Nacional. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué rol tiene ahora un gobernador de cara a las elecciones de octubre, donde también se van a mostrar su fuerza política, ese famoso músculo político? Sí, yo creo que va a pasar un poco por ahí la idiosincrasia y un poco la aritmética del poder en el Congreso de la Nación, que es donde se van a tener que votar las leyes, no solamente está el presupuesto, sino se vienen leyes de reforma tributaria, leyes de reforma fiscal, un nuevo acuerdo con el fondo está al caer. Entonces, ¿qué van a hacer los gobernadores? Bueno, si yo termino de ganar en mi provincia, como en Salta, por ejemplo, una banca, que hoy se estima que primero los salteños podría estar en ese rumbo, a Milei le puedo negociar en el Congreso una mejor bajada de la gestión al presupuesto, le puedo mejorar condiciones de cómo tomo deuda a nivel provincial, bueno, un montón de cosas. Yo creo que ese es el juego que los gobernadores hoy están haciendo, inclusive los gobernadores abroquelados en Provincias Unidas todavía mejor, que son los que se han intentado ahora dividir. Ahora el gobierno dice, le doy un poquito a Misiones para ver si lo saco de ese grupo, le doy un poquito a Chubut para ver si lo saco de ese grupo. Ahí va a estar la pregunta para ese conglomerado político, ¿sobreviven o no a la billetera? Porque si sobreviven, tienen un proyecto político. Si no sobreviven, era solamente un proyecto de grupo para ver quién recibía los fondos. Y todo esto Milei lo sabe. Por lo cual, si en las elecciones de octubre la Libertad Avanza no hace una buena elección, que vendría a ser por lo menos ganar la mitad de las bancas en juego, Milei no va a tener veto propio en el Congreso, por lo cual va a seguir ocurriendo lo de ahora,
los gobernadores van a tener un bloque mucho más grande y más poderoso que el kirchnerismo, lo cual va a poder decirle a Axel Kicillof, futuro quizás presidente, cómo encarar su campaña. Y tercero, no va a pasar ni este presupuesto ni los próximos dos, porque entre el dogmatismo de Milei y la pragmaticidad de algunos actores que tiene hoy el escenario argentino, va a ser que entre los dos no tengan mucho acuerdo. Por eso, la turbulencia que hoy se ve en el mercado no es solamente porque faltan dólares, es porque la política no está acomodada, no está ordenada. Ezequiel, perdón, me fue imposible no quedarme en esto de Axel Kicillof, futuro presidente. ¿Existe esa posibilidad? Sí, es una posibilidad muy importante, sobre todo en el sector de la oposición, el sector peronista que va con el sector más kirchnerista. Axel Kicillof probablemente sea el candidato de ese frente, y hoy hasta su propia militancia en los actos le piden, ¿no?, que sea un poco la figura presidenciable, que ese espacio hoy no lo tienen. Ahora, de aquí a que sea presidente ya es otra pregunta, claro. y de que sea presidente a que haga una buena gestión ya es otra pregunta, pero hoy es uno de los presidenciables, sí. Claro. No, sin duda. Te quería preguntar una cosa, con respecto a las elecciones que se vienen ahora, y bueno, con este paso que dio Milei en el tema del discurso y todo mucho más tranquilo, más mesurado, ¿qué otro paso crees que él va a dar o que el gobierno va a dar de cara a lo que se viene, ¿no?, para empezar a calmar un poco todo esto que se vio en las últimas elecciones? Mira, yo creo que el concepto de mesura es importantísimo, va con la ética pública, y te diría que si el gobierno nos está escuchando esta mañana, tendría que hacer varias cosas. La primera es, lamentablemente para Milei, sacar a Karina Milei del gobierno, oxigenar su gestión. No va a pasar, oxigenar su gestión a medida de bajar los decibeles de la violencia verbal en la política, y eso va a muchos de los senadores y diputados de ese espacio, incluido Orozco en Salta. Te diría que la mesura tiene que ver con no comprarse el verso de que la economía va acorde al plan, cuando hoy las tasas están por las nubes. La mesura es tener humildad, de decir, mirá, le erramos en la gestión, le erré en lo político, cambio el discurso, está bien cambiar. Cambio el discurso, oxigeno mi gabinete, tomo otra voluntad política y empiezo a hacer los cambios reales que necesita la Argentina, que son inversión, crecimiento, y no dejar de educar, no dejar de tener salud, las cosas que ya dice la Constitución. Pero bueno, no te digo nada nuevo ni nada muy profundo con mi respuesta, pero el gobierno, si no toma mesura y sigue con esta idea de profundizar desde dónde viene, no creo que le vaya muy bien en octubre. Claro. Ese, súper claro, ¿eh? Te agradecemos este tiempo que te has tomado, sé que tiene que continuar ahí. Ezequiel Jiménez, consultor y analista político, un poco analizando no solamente desde una cuestión de conclusiones particulares, sino también, bueno, desde la técnica y desde lo que hace a la política y a los asuntos públicos. Vamos a